Bartzelonako bidai honi bukaera emateko sindikarekin eduki dugu bilera. Sindika Kataluniako arartekoa da, eta Kataluniako sindika egiten ari dana da gizarte zibilarekin batera eta mundu akademikoarekin batera nolabait ere espetxe sisteman giza eskubideak errespetatzen ote diren edo protokolizatu, zaindu eta horren inguruko fiskalizazio lan batekin. Uste dugu oso importantea dela, espetxe sistema batean oso importantea dela giza eskubideen defentsa egitea, oso importantea dela espetxe sistema transparentea izatea, irekia izatea, gizarteak zaindu egin behar du, vigilatu egin behar du, ikuskatu egin behar du espetxetan gertatzen dana, bertan askotan gertatzen diren tortura eta tratu txarrak gertatu ez daitezen. El Ararteko de Cataluña, el SINDIC, está haciendo un trabajo muy importante en materia de preservación de derechos humanos en el ámbito penitenciario. Se está trabajando junto con un consejo asesor formado por gente del ámbito de la universidad, del ámbito de la academia, del ámbito sanitario, y están trabajando en conjunto con una serie de personas para ir a las prisiones, ver lo que está sucediendo allí in situ, hacer informes y hacer recomendaciones. Existe un protocolo que han aprobado recientemente y bueno, que se está trabajando en conjunto con el Parlamento, y lo que se está planteando es que haya una vigilancia muy severa por parte de asociaciones y por parte del ámbito del SINDIC de los derechos humanos, de cómo funciona el tema de los derechos humanos, de si hay tratos vejatorios, de si hay tortura en prisión, y creemos que es un mecanismo muy importante y muy interesante a exportar a Euskal Herria, porque pensamos que si tenemos transferencia de prisiones será una piedra angular el hecho de preservar los derechos humanos en prisión. En la actualidad, en el sistema penitenciario español, estamos viendo que hay una vulneración de derechos humanos constante y permanente, que no hay vigilancia por parte de sectores de fuera, es decir, las cárceles son totalmente opacas, en la CAP también las cárceles son opacas, y lo que hay que conseguir es que este sistema de ejecución penal, que no lo llamaría penitenciario, sino un sistema de ejecución penal que sea riguroso con los derechos humanos. Esto es lo que hay que conseguir, y para eso la aportación del SINDIC ha sido muy importante, y creemos que es un modelo que se puede exportar a Euskal Herria.